Buenos días a todos, ¿cómo están? A todos los que están viendo nuestra transmisión, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno de participar, también importante de congregarse. Hoy no sé cómo está su vida, no sé cómo está su ánimo, pero Dios está con nosotros. No sé qué circunstancia usted que nos está viendo, en su mente desánimo, en su mente de pronto querer quitarse la vida, en su mente está aburrido de los pastores, en su mente tantas cosas, pero hoy quiero animarles para que escuchen hoy el mensaje que realmente tenemos que escuchar, que nos levanta. ¿Y dónde está? En la palabra de Dios. Bienvenida a toda la congregación. Entonces vamos a comenzar. Ya hemos orado. Estos tiempos que no son fáciles, pero como siempre lo decimos, nosotros miramos es al Señor, ¿cierto? Nosotros miramos es al Señor, a su palabra, lo que Él nos dice. Entonces, como título, le coloqué a esta reflexión de la enseñanza que Dios me daba, caminando victorioso en la palabra de Dios. Caminando victorioso en la palabra de Dios. Muchos están muy decepcionados de la iglesia, ¿cierto? Muchos están decepcionados de ver tan mal testimonio, pero hoy quiero motivarlos para que camine su vida victorioso en la palabra, porque se ha cometido un error muy grande y es mirar al pastor acá, y aquí el que está es Dios, es el orden y su palabra. Si los pastores tienen su honra, como cualquier servidor tiene su honra, ¿sí ven? Pero ¿por qué a veces tanta decepción? Por la falta de no conocer la palabra. No hay excusa. Podemos sacar miles de pretextos, pero no hay excusa. Entonces, hoy que el Señor nos ayude a seguir caminando victorioso en la palabra. Entonces vamos a hablar hoy, la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Es la revelación de Dios a la humanidad. Para muchas personas se justifican en que el aprendizaje le cuesta. El aprendizaje, que estuve en mi estudio y fui de pronto el que no podía entender, quise hacer una carrera o algo y se me dificultó, miles de pretextos por el aprendizaje, como algunas personas lo hacen, que el enemigo les coloca eso en su mente. Pero nosotros, como hijos de Dios, estoy hablando a la iglesia de Cristo, que son los hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces Él nos ilumina su palabra. Si usted fue el más bruto en su estudio, aquí en el Señor no hay brutos. Si usted fue el que no pudo, fracasó en su vida porque no entendió las cosas, en el Señor no hay fracasos. Hay formación que es diferente. La formación, que mucha gente cree que porque estamos atravesando cosas, entonces ese está ya, mejor dicho, en el pecado. No, hay cosas que el Señor está formando. Pero ¿cómo podemos entenderlo? Cuando empezamos a caminar
en entender la palabra de Dios. Cuando empezamos a entender la palabra de Dios, Él nos ilumina. Él ilumina a los que están dispuestos. El Señor a nadie nos obliga. Los que queremos, los que estamos dispuestos, aún en estos tiempos, analicemos un momento, por ejemplo, en esta semana, ¿cuánto estuvimos en la palabra? Muchos pueden decir, tuve que entregar trabajos, tuve el trabajo, me tocó hacer doble turno, mis hijos se me enfermaron, mi esposo, miles de pretextos, ¿cierto? ¿Sí ven? Pero no, nosotros tenemos que tener un tiempo para estar en la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado demasiado. Dios nos ha dado demasiado. No sé usted qué está esperando en su vida, pero no hay más victoria en nuestra vida que la vida eterna. No hay más victoria dada en nuestra vida que la vida eterna. Entonces nosotros recibimos al Señor y estamos acá, como siempre les he ilustrado, y empezamos a caminar, ¿cierto? Empezamos a caminar. Pero en ese caminar, ¿cuál es nuestro mapa? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es ese pan que debemos tener todos los días en nuestra mesa, que no debe faltar. Es ese pan el cual Dios está ahí, que nunca se va a escasear. Que usted esté raquítico es su culpa, porque no se está alimentando del pan, de lo espiritual, sino está perdiendo tiempo con las cosas del mundo. El mundo va, todo va a perecer, pero nosotros tenemos una realidad como hijos, de levantarnos en la palabra. Y no es fácil, no es fácil, porque vienen circunstancias las cuales el enemigo quiere que desviemos para que no sigamos el camino. Y el Señor siempre, por ejemplo, una palabra que Dios siempre me ha animado mucho, Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué está atravesando hoy usted? ¿Qué está viviendo hoy usted? Yo no vuelvo a esa iglesia. Quiero decirle algo, la iglesia son las personas, no es el lugar. Jesús, ¿qué le ha hecho para que no lo siga en ese caminar con Él? Hemos dejado la palabra. Hemos estado en ignorancia. Por eso hay pereza, por eso hay egoísmo, por eso hay avaricia, por eso se ha dejado el amor. Porque ¿qué es lo que nos confronta a nosotros? ¿Qué es lo que nos ayuda a cambiar? Sí, la oración, sí, el Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿qué de lo que Dios nos habla? ¿Cómo podemos cambiar esas áreas si no estamos en la palabra? Y en este tiempo el enemigo se ha venido contra la iglesia que somos cada uno para que no estemos en la palabra. Porque si estamos en la palabra, Dios, en esa época donde no podíamos entender, éramos el bruto, éramos el que no captaba, pero ahora, como es el Espíritu Santo que nos ilumina, entonces aprendemos a orar la palabra, a vivir la palabra, para no estar derrotados.
sí hay formación, porque hay áreas, que es otra cosa, que Dios necesita que nosotros nos limpiemos para seguir caminando. No sé qué está viviendo hoy en su mente, pero Dios le dice hoy: no temas, yo estoy contigo. Debemos hacer un alto y cambiar. Tenemos el ejemplo de las groserías, del mal genio, ¿cierto? Que es como cosas que se manifiestan en uno, normales. Yo siempre, pues, cuando enseño algo, siempre lo de la mentira y todo eso, la ira. Y hay muchas cosas que Dios quiere que empecemos a dejar, y nosotros venimos y recibimos al Señor y seguimos igual en nuestras áreas, pero el Señor, empezamos a caminar con su palabra, con las instrucciones de nuestro Padre, y Él, en sus palabras, que hay tanta riqueza, porque aquí hay mucha riqueza. Hay gente que quiere tener plata y plata, pero esta riqueza es tan tremenda. Y el mal genio, el mentir, no he podido entender el rol que Dios quiere. No quiero seguir igual. ¿Cuántos años llevamos en el Señor? ¿Por qué seguimos igual? Porque aquí el Señor le ha dicho lo que tiene que hacer, o no lo conoce, porque a veces solo nos conformamos con lo que el pastor predica la palabra. Pero hoy Dios quiere que podamos dejar esas áreas que no le agradan a Él, que tengamos ese rol como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como hermanos, que lo podamos hacer bien delante de Dios. Dios quiere que nosotros seamos felices en el Señor. En medio de toda prueba, circunstancia que estemos. Y de pronto empiezo a caminar en el mapa, y voy leyendo los libros, y de pronto llego a Efesios 4:30 y 31. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y el Señor me dice: quítese toda ira. Pero ¿cómo lo supe? Porque estoy en la palabra. ¿Sí ve? El Señor nos dice, cuando nosotros oramos, Él nos dice en su palabra: quítese toda ira. Yo era de muy mal genio y el Señor me lo dijo. Pero ¿cómo pude entenderlo? Cuando llegué a Efesios y yo dije: wow, ahí dice: Esperanza, deja toda ira. ¿Cuánto daño hacemos con la ira? En mi caso. Pero si no hubiera leído la palabra, no hubiera confrontado mi área que Dios, de tantas que nos confronta el Señor. ¿Sí ve? Y dice: quítese. Y lo más tremendo ahí, como leímos en el 30, no contristéis. Cada vez que yo me pongo de mal genio y grito a todo el mundo y salga todo el mundo a perderse, estoy contristando al Espíritu Santo. Estoy contristando al Espíritu Santo. Pero si no estamos en la palabra, ¿cómo vamos a entenderlo? Por eso es que Dios hoy quiere y nos anima a que volvamos a su palabra. Hay mucho engaño, hay mucho engaño. Ay, en esa iglesia robaron, y yo les digo: ¿y dónde dice que diera todo lo
lo que no tiene que dar. ¿Dónde dice? Dios habla muy claro de lo que debemos dar. Y muchos malos testimonios, pero cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor no va a decir, ay, es que yo no volví porque el pastor eso robaba y todo. Y el Señor le va a decir, ¿yo dónde robé? A ver, muéstreme en la palabra, a ver, yo quiero que me diga qué versículo que haya leído que yo le robé. Le dice Jesús. No lo dice, porque nos da pereza estar en la palabra. Nos da pereza estar en la palabra. Por eso hay tanto engaño, por eso hay tanta justificación. Y hoy el Señor nos está llamando a ser responsables, a estar en la palabra de Dios. Y lo que usted está viviendo, su hogar como está, sus circunstancias, su salud, todo, ¿está orando y meditando la palabra de Dios? Todo nos lo dice la palabra, pero en nosotros cada uno los que tenemos que estar individuales en la palabra. Así como tenemos tantas cosas que hacer, tengamos el tiempo, la prioridad de la palabra. Y la hemos dejado la palabra como iglesia. Estoy hablando a la iglesia que me esté escuchando en el nombre de Jesús. La iglesia son los hijos. Hay montoneras por todo lado, pero los hijos escuchamos la palabra de Dios y nos falta mucho, es mentiras, por más teólogo, por lo que sea, siempre necesita todos los días estar postrado delante de Dios, escuchándolo a Él también. Y todo esto se ha dejado la iglesia. Todo lo ha dejado la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra, porque nos cuesta. Y cada vez va a ser más difícil. Usted puede tener su carrera, puede tener su hogar, puede tener sus viajes, todo lo que sea. ¿Pero qué de la palabra de Dios en usted, en su corazón? Por eso no tenemos un despertar en el Señor, de cambiar primeramente para tener testimonio, para compartir a otros. ¿Cómo estamos hoy con la palabra de conocer a nuestro Dios? Y vamos despacio, vamos despacio. No sé, admiro si alguien se sabe la palabra toda, desde Génesis, Apocalipsis, gloria a Dios. Pero lo que más vale para Dios es el cambio de su corazón frente a Él, el fruto, todas las cosas. Eso es lo que vale. Si no obedecemos, de nada sirve. Hay gente que tiene este precioso libro de vida, como eso, como un libro nomás. No, tiene que haber vida, tiene que haber un cambio. Debe haber algo que cada día nos hace caminar con el Señor. ¿Cuántas cosas hubiera dejado de pasar en nuestro caminar con el Señor si hubiéramos aprendido su palabra, si le hubiéramos dicho al Señor que nos ayudara? Cuántas lágrimas, cuánto dolor, cuánta tristeza, tantas cosas, pero como no conocemos la palabra, pero comencemos hoy comencemos. Nunca en el Señor es tarde, y siempre lo diré, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces comencemos hoy a estar en la palabra. Nos cuesta, sí nos cuesta, no es fácil, se presentan muchas cosas, pero hoy Dios nos está llamando a hacer un alto como hijos de Dios, como iglesia. Cuando oramos, que Dios nos ayude, Él nos recuerda, pero si no estamos leyendo, estudiando la palabra, escuchándolo, esas porciones pequeñas, comencemos con algo pequeño y vamos
anhelando, porque Dios va revelando a medida que nosotros queremos de verdad escucharlo. Comencemos hoy. Dios obra a través de su palabra. Dios obra a través de su palabra. ¿Qué le hemos pedido al Señor? ¿Qué dice el Salmo 119, 103? Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero a veces no es así. No degustamos la palabra, porque el enemigo nos ha hecho creer que no la entiendo, que yo no tengo teología para estudiar, o que mire, el pastor entiende. No, eso es mentira. Nosotros nos disponemos y el Señor nos ilumina a cada uno, porque Dios no tiene hijos de preferencia. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos podemos deleitarnos en su palabra. Nos damos cuenta, la creación, Dios dijo, se hizo. Cuando Eva y todos, cuando pecaron, y Adán, pero Dios siempre dando una respuesta para que nosotros tuviéramos una salvación en este mundo. En Génesis 3, 1, 3 vemos la desobediencia del hombre. Comieron y todo, abrieron sus ojos al mal. Y el Señor siempre en su amor dando instrucciones para que nosotros no tengamos dolor, pero nosotros mismos nos buscamos el dolor. Instrucciones que hacer, que no hacer, consecuencias de la obediencia, desobediencia. Todo el Señor lo hacía, lo hace perfecto. Pero nos falta volver a la palabra, escucharlo a Él. Dios da ese plan de rescate a través de su Hijo, y con amor tan grande viene y nos da esa salvación. Y hay gente que mira tanto los demás que no valora lo que Jesús hizo por nosotros. No miremos a los demás, no mire a su pastor que le ha fallado, mire a Jesús, el verdadero pastor. Aun si ese pastor está desviado, tome la palabra y anímelo. Para eso nos llama el Señor. Cualquier hermano también. ¿Cuántos ya no le dan importancia a congregarse? Porque lo hacen virtualmente, porque sienten que ahí están chéveres, y ahí no van a estar chéveres. Porque la administración viene cuando nos reunimos con la ordenanza que Dios nos da en Hebreos. Porque la palabra lo dice, no es porque el pastor le quiera decir o molestarlo o incomodarlo. La palabra dice, no dejando de congregarse. Recíbalo o no, la palabra lo dice. Si usted sigue pecando y le da igual, el Señor hoy lo está llamando a arrepentimiento. Apártese, vuelva a la palabra de Dios, a los consejos, a la instrucción, a ese mapa de Dios. Y vamos a ver un cambio en nuestra vida. Sí, nos hemos equivocado, nos hemos arrepentido, y doy fe de que Dios nos perdone y nos levanta. Pero tenemos que seguir fortalecidos en su palabra, fortalecidos en su palabra.
La palabra debe ser para nosotros un gozo, un desear cada mañana esa porción de la palabra. No le digo que se estudie 10 capítulos, comience con algo que Dios le va guiando. Empiece con los evangelios, siga todo hasta terminar el Nuevo Testamento y comience con Génesis para ver todas las riquezas de lo que Dios nos enseña y nos confronta, porque la palabra es donde Dios nos muestra lo que debemos hacer y no hacer. Debemos andar como es digno su palabra. ¿Cuánto estamos pisoteando la palabra de Dios? Sin importar lo que me quiera decir el Señor. O lo leo a la carrera y no actúo diferente. No estoy haciendo lo correcto. Debemos andar como es digno en su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:12, por favor. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él nos llamó a su reino y su gloria. ¿Para qué? Para que tengamos dignidad. Nos dio valoración el Señor. Primera de Corintios 2:16. Somos parte de su reino y su gloria. Pero ¿cómo lo entendemos? Cuando estamos en la palabra, vemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que no me diga que usted es bruto, que usted no entiende. Eso es el enemigo diciéndole eso. Porque nosotros ahora debemos tener la mente de Cristo. Pero si no hay nada acá, donde está vacío, no podemos hacer nada por el Señor y siempre echándole la culpa a los demás. A veces escuchamos cosas malas, testimonios, y uno no, imagínese eso, a uno no le consta. Y uno dice a uno y el otro al otro. No, preocupémonos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me habla el Señor a mí? Que no sea una literatura más en nuestra biblioteca. Lucas 19:14. Mire acá tremendo lo que... Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. El enemigo siempre oponiéndose. ¿Para qué? Usted póngase y dígale a un hermano: quiero reunirme una vez a la semana a que me enseñe la palabra. Hay cosas que no entiendo. Busquemos a alguien que nos enseñe. Porque también es parte de una familia de poder crecer, ¿cierto? Pero el enemigo se va a oponer. ¿Para qué? Para que no nos hablen. Para no reconocer a Cristo. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él nos ha dado, está aquí en su palabra. La palabra tiene poder. Debemos tener gratitud porque la palabra nos corrige. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra. Si usted no tiene nada de la palabra, no va a poder cambiar. No va a haber ningún cambio en su vida. No va a haber una renovación. Y usted lo decide delante de Dios. Yo lo decido delante de Dios. Es una decisión. O conoce a Dios o hace las cosas a su modo. Pero las consecuencias las tiene por desobedecer. Pero cambiemos conociendo al Señor, a su palabra. Dios siempre da sus instrumentos. Uno de los instrumentos que Dios ha dado acá, siempre el pastor Rodrigo, gracias a Dios, porque da la palabra. Las personas que Dios les ha permitido acá predicar, enseñar, se cumple delante de Dios, pero la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y lo que nos puede hacer entender esa venida de Jesús, de que debemos buscar una santidad, de que no miremos más este mundo, sino las cosas a Él, está en su palabra. Cristo viene y muchos, ese mensaje siempre se da. No, hoy puede usted morirse, solo Dios sabe si usted se va a morir, pero Dios lo está llamando a arrepentimiento. Maranata, Dios vino para usted, porque se murió, pero está preparado en su salvación para ir con Jesús. ¿Recibió al Señor? ¿Recibir a Jesús? Sí, aquí está en la palabra, en los evangelios léalos. Si no quiere que nadie le predique, busque la palabra, compre la palabra y léalo, ahí está. En los evangelios el Señor nos habla, nos llama, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. El que cree, el que confiesa, será salvo. La palabra lo dice, punto. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede querer borrar este libro, pero nunca lo va a poder hacer, porque la realidad es Cristo. Dios nos está llamando a volver a Él, a volver a Él. Segunda de Corintios 5:20, creo que anoté bien. Segunda de Corintios 5:20. Entonces, primera. ¿Sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos llama a reconciliarnos, pero ¿cómo? Y cuidado, porque usted puede estar creyendo que porque está en la iglesia, todo fluye y estoy bien con Jesús. Yo me congrego en tal lugar, yo no sé qué bueno que se congregue. Pero ¿cómo está esa reconciliación con Dios? Y tenemos una responsabilidad, como se ha predicado mucho, somos embajadores, representantes. ¿Estamos representando bien al Señor donde estamos? ¿O no sabíamos? ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra. Leer todos los libros, Dios nos revela y nos ilumina más para poder entender más todos los contextos. Debemos hablar con mucho amor. Filipenses 1:15. Y la mayoría de los hermanos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Nosotros lo estamos haciendo? ¿Cómo está
nuestro accionar en compartir a otros? ¿Por amor? Santiago 1:22, vamos terminando ya. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como les decía, muchos conocen la palabra, pero no hay un cambio. No están dejando que Dios haga ese cambio en su vida. Debemos tener fruto, debemos tener fruto. Y hoy Dios nos llama a que volvamos a su palabra, a que dejemos todo temor, a que dejemos toda pereza, a que dejemos mirar a las personas que nos decepcionaron, a que dejemos todo lo que nos ha hecho daño y volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Seamos esos hacedores de la palabra. No nos justifiquemos, no nos justifiquemos más. Dios nos está llamando a buscarlo, a escucharlo. Y qué riquezas tan grandes tiene el escuchar su voz, su palabra. Nos fortalece nuestro ser interior para poder caminar y andar en ese mapa correctamente. Y sálgase ya de ese camino donde no está la palabra de Dios. Debemos mirar la palabra, aún en estos tiempos cuando se ha levantado tanto engaño. Miremos la palabra, miremos la palabra. Como conclusión, quiero leerles para que cada uno se concentre en lo que les voy a leer y escuchen. El privilegio que tenemos en Lucas 8:9, ahí cada uno va a escuchar, anoten, Lucas 8:9. Lucas 8:9. La parábola del sembrador. Y es tan lindo lo que el Señor dice en el 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y hoy usted puede decir, ¿qué significa esa palabra? Pero tenemos un privilegio que como hijos, Dios, a través de su Espíritu, nos ilumina para poder entender como Él tan lindo lo hizo en esta palabra que vamos a terminar leyendo cada uno en su corazón. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, el Señor te habla cada vez que estás en la palabra. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y quiero que hoy examine su corazón delante de Dios. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba
se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Dónde cayó la palabra en su corazón? ¿En qué parte está? Dice que retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Tienes fruto? ¿Tenemos fruto para el Señor? ¿Tenemos fruto para el Señor? No hay excusas para nada dar fruto. Si no damos fruto, porque no estamos en el Señor, porque no hay vida. ¿Dónde ha caído la palabra? ¿Dónde ha caído la palabra? Hoy dice Dios, vuelvan a mi palabra, pueblo de Dios. Vuelvan a mi palabra, dice el Señor. Ninguno vamos a tener excusas si no estamos caminando con la palabra de Dios o no ha caído esa tierra como debe ser, como nos acaba de hablar el Señor. Debe haber cambios, porque la palabra no vuelve vacía. Tantos años de escuchar la palabra, algo hay en nuestro corazón o vamos a seguir igual. Usted decide hoy si vuelve a caminar con el Señor en su palabra, en obedecerle y poder dar mucho fruto en lo que cada uno tiene su llamado. Amado Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Dios, perdónanos, Señor, porque hemos tenido tanto tiempo para miles de cosas, pero no para las cosas tuyas, Señor. No te hemos escuchado, Señor. Y hoy queremos, en esta oportunidad que nos das de vida, Señor, de andar en conocerte, en afirmarnos, en lo que estemos atravesando, Señor. Escucharte y estar atento, Dios, para poder resistir, Señor, tantas cosas de este mundo, el cual nosotros no somos de este mundo como hijos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor. Hoy reconocemos que no es fácil, Dios, que no es fácil, Señor. Mira una reunión el domingo, Dios. ¿Cuánto nos ha costado venir a congregarnos, Señor? ¿Cuánto nos cuesta venir a adorarte y estar adorándote, Señor, diciéndote gracias? Porque tú nos enseñas a deleitarnos, Señor, como familia espiritual. Pero todo esto, el enemigo ha querido engañarnos. Pero hoy en esta oportunidad que nos das, te pedimos, Señor, para que nos ayudes a entender lo que meditamos cada mañana, Señor, o el tiempo que cada uno hace su devocional, pero sosténnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Somos discípulos, Dios, ayúdanos a multiplicarnos, Señor. Danos tus estrategias, Dios, para enseñar a otros la preciosa palabra
lo que sabemos cada uno podemos sentarnos y enseñar a otros, Dios. Hay tanta necesidad, Señor, pero conformes o creemos estar bien. Perdónanos, Señor. Perdónanos tanta ignorancia de la palabra, Dios. Como dice Oseas, Señor, mi pueblo fue destruido porque no tenían conocimiento, Señor, fueron engañados, Dios. Cuánto engaño y culpando a los demás, cuando debemos mirar tu palabra y aún ser instrumentos para ayudar a levantar a otros, a uno de esos pastores que enseñan la palabra no como es. Perdónanos, Señor, y que vuelvan. Dios los está llamando a volver a la palabra, porque son tus ovejas. Cada oveja, Señor, tú pagaste con tu vida, Señor. Tu sangre fue derramada, Dios. Ayúdanos a caminar, Señor, en conocerte, Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios sea bendiciéndoles, que el Señor nos ayude cada vez más a estar fortalecidos en su palabra. Bendecida semana. Encontré